Continuamos con Abriendo la Mañana y le damos la bienvenida a Lucy Díaz, quien lidera el Movimiento Social de Ayuda Comunitaria. Ella es parte de la Delegación Diplomática Permanente en Europa, ha desempeñado posiciones diplomáticas en Berna, Suiza y Berlín, Alemania. Actualmente está asignada a Italia, país que conoce desde hace 24 años. Bienvenida, Lucy, a Abriendo la Mañana. Muy buenos días y gracias por esta invitación. Lucy, tú como dominicana que emigraste de Italia, ¿cómo es la vida de las mujeres allá en Europa? ¿Y es posible desarrollarse, crecer en un país extranjero? Pues claro que sí. Los tiempos han cambiado muchísimo. Cuando yo llegué a Italia, ser extranjero, extranjera, significaba ser solamente mano de obra, ser lo que le dicen los italianos, el brazo, no la cabeza. Eso significaba tener que trabajar en trabajos humildes, como operaria, como camarera, cuidando niños, ancianos, pero ya con la globalización, con el desarrollo y con el deseo de superación que tenemos todos los extranjeros, los migrantes y en especial los dominicanos, todo eso ha cambiado. Y usted ve que en Europa hay muchísimas personas, sobre todo mujeres, que han llegado hasta posiciones muy altas y son muy reconocidas. Sí, la oportunidad en el mundo de la política en Europa, ¿en qué se diferencia las oportunidades que le dan aquí en la República Dominicana a la mujer en el mundo de la política? Bueno, pues yo les voy a decir algo porque tendríamos que diferenciar dos cosas. La mujer dominicana incidiendo en la política dominicana en Europa o la mujer dominicana incidiendo en la política por el país en donde reside. En realidad, por el país donde reside hay mucho más competencia, pero también hay más oportunidades. O sea, depende mucho de cómo uno se desenvuelva, porque ahí se habla de que están los votos presentes en ese país. Mientras que si se trata de la política dominicana, es un poquito más difícil por el hecho de que los votantes son menos y hay menos, vamos a decir, menos vacantes, menos plazas disponibles. O sea, pero es viable, o sea, es posible tu experiencia de que una mujer emigre hacia otro país y pueda crecer en el área de la política específicamente y otras áreas. Claro que sí, eso es más que posible, pero naturalmente hay que trabajar con ahínco, con ardor y con tesón. No son solamente palabras rebuscadas, es la pura realidad, porque estamos compitiendo con los europeos y ustedes saben que sea como sea, cuando una persona es migrante, un migrante generalmente económico, las oportunidades se les achican. Claro, y aquí, claro. ¿cómo tú has visto la mujer en la política? ¿Cómo tú la ves, Lucy? Yo considero que la mujer todavía debe participar más en la política ¿Cómo hace, dominicana. Lucy? O sea, Sí, claro que sí. Yo estoy completamente ¿Tú la ves convencida. tímida, la mujer en la política? La veo tímida. Bueno, no. Las mujeres que veo en la política son mujeres lanzadas, aguerridas, que no tienen miedo, luchadoras, valientes, pero veo que todavía hay pocas mujeres. Deberían haber más, ¿verdad? Porque el talento claro que hay, sí. la ¿Por preparación qué? también. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que la mujer no te inmiscuida en asuntos políticos? Es muy sencillo, porque generalmente todavía en nuestra sociedad un poquito machista, la mujer se está ocupando de las faenas domésticas, tiene que ocuparse de los niños y todavía tradicionalmente la política se ve como algo para los hombres y no es así. La mujer, es una frase ya sabida y consabida, es la mitad del mundo y la madre de la otra mitad. ¿Por qué somos tan pocas en la política? Deberían haber mucho más candidatas a todas las posiciones. Todavía no hemos tenido, quizás no estamos maduros para llegar a elegir una mujer presidente, pero poco a poco podemos hacerlo. No, ya ahí debemos Claro, tener dos. Dicen que es porque nosotras mismas no nos apoyamos unas Sí. con las otras aquí en República Dominicana. Yo estoy de acuerdo, pero eso es mundial, porque generalmente tiene que ser una sociedad muy avanzada para que no haya esa competencia tan feroz y a veces desleal entre las mujeres. Increíble, pero cierto. Sí, sí. La mujer tiene que luchar contra los hombres, pero También sobre contra todo la contra mujer. las demás mujeres. Sí, ustedes son muy críticas entre ustedes mismas. Demasiado. O sea, porque uno a veces no se explica. Le pongo un ejemplo. Salimos ¿verdad? 5 muchachos a tomar, haga lo que sea. Y para taparme, los demás dicen, no, Helio, le pichó una goma. Yo estoy ahí y me tapan. Los cuatro que están ahí se ponen de acuerdo. No, para que Helio lo fríen allá. Y me enfrían. Si es al revés, ustedes se tiran para adelante. No, es todo- No sé por qué, como que no se autoprotegen, porque nosotros los hombres nos protegemos entre nosotros mismos. Y hasta hacemos favores entre De nosotros. hecho, ¿Qué es lo que tú es quieres así. salir? Y uno llama, fulano, te estamos para tal lugar, pues tú estás en tu casa, pero está ayudando a que el otro salga. Ustedes no hacen eso. De hecho es así. Hay un chiste que dice, cuando un hombre sale y no tiene una excusa, 10 amigos llaman para decir que él estaba con ellos. Cuando una mujer sale, estaba con 10 amigas y todas lo desmienten. Qué barbaridad. Sí, lamentablemente ¿Cómo es cambia así. esa cultura?
Bueno, yo lo que considero es que la misma mujer tiene que darse cuenta que las oportunidades están a la par, que por lo tanto no es luchando contra las demás que vamos a avanzar, sino tratando de nosotras mismas de salir adelante, no simplemente tratando de avasallar o de aplastar, de pisotear, de minimizar, de esconder a las otras. Lucy, tú que vienes de un país desarrollado europeo y ya viene de la cultura dominicana y puedes hacer una comparación. Todavía la mujer criolla, nuestras mujeres tienen complejos, muy complejas, son muy complejas. Sí, yo creo que sí. O sea, la mujer dominicana le da miedo invitar a un hombre a cenar. Le da miedo tomar iniciativa en algunas áreas. ¿Algunas? Quizás, no, te estoy diciendo la gran mayoría. La gran mayoría. Invítame con eso. Invítame con eso a cenar. Claro, pues. Mira, la esposa te está mirando. No, pero somos compañeros. Ah, ok. Como pero como compañero te puedo invitar a Dios, comer. pero Padre amado. Aquí, mire, es el Bueno. problema. O sea, le digo, porque usted viene de una cultura de un país del primer mundo. Sí. O sea, y las mujeres, uno en Estados Unidos también toman iniciativas para muchos aspectos. Así es. Pero la mujer dominicana todavía está compleja, descomplejada. Ese es un fenómeno que es difícil. Por ejemplo, yo que llevo más de la mitad de mi vida en Europa, yo misma, uno como que se modula según el sitio donde está. Por ejemplo, en mi experiencia laboral anterior, yo estaba encargada de ventas para Latinoamérica y me tocaba, como era una empresa reconocida mundialmente pero pequeña, me tocaba moverme por todo el mundo. Sucede que yo tenía una tarjeta de crédito corporativa, entonces yo tenía que encargarme no solamente de gestionar de todo a los clientes, desde hotel, vuelo, etcétera, etcétera, sino que yo tenía que llevarlos a cenar. O sea, yo desde hace años estoy acostumbrada y generalmente los ingenieros, porque yo trabajaba para una empresa que construye máquinas para la industria farmacéutica, algo muy especializado, los ingenieros son casi todos varones y muy pocas veces andaban con sus esposas porque eran viajes de negocio. Por lo tanto, a mí me tocaba, dominicana, caribeña, con esta cultura que tenemos aquí, sacar a cenar a los hombres tranquilamente y pagar todo yo, taxi, incluso los regalos y todo eso por parte de la empresa. Copien, así que debe Atención, ser. lo que pasa es que es complicado porque es que se tiene que ver desde el punto de vista que hay igualdad o paridad, equidad, Sí. pero en todos los aspectos. Eso significa que asimismo, vamos a algo muy sencillo, el hombre, usted limpia la casa, o sea, arregla la casa, friega, trapea, cocina, despolva, hace de todo, porque si vamos a tener equidad es en todo. ¿Cómo quitarle esa complejidad a las mujeres dominicanas? Ay, Dios mío, es que las culturas, el hombre es él y su cultura, no es tan fácil evolucionar. Lucy, en te ese hago la sentido. pregunta, ¿por qué es que aquí tú vas a las empresas y ya la gran mayoría de empleadas son mujeres, están en puestos Sí, gerenciales? sin En la embargo, política, en el Congreso, tenemos una gran cantidad de féminas. Eso está muy bien. Y ya hemos visto que las mujeres en la República Dominicana se han empoderado y están avanzando. Ahora, la gran mayoría, como tú bien lo dijiste, y uno entiende que así se han acomplejado, ¿cómo quitar ese complejo de la mujer dominicana que toma iniciativa en otras áreas y mayormente también en la política? Pero es que es el mismo hombre que también, por ejemplo, cuando usted está trabajando en algún sitio, a usted le toca, llega una visita, son varios colegas, hay 2 mujeres, 4 colegas, si hay que llevarle el café a la persona, miran a la mujer. Porque es que está incrustado, En esa enraizado cultura en machista. nosotros. Así es. Una cultura machista, pero eso no es solamente aquí en República Dominicana, porque los países de la Europa mediterránea, Sí. léase, España, Ah, Italia, Portugal, Grecia, todavía en esos países seguimos con una cultura muy machista. Ya cuando usted comienza a hablar un poquito, vamos a subir un poco, quizás no tanto Francia, pero Suiza, bueno, Austria, Alemania, si nos vamos a Escandinavia es algo diferente. Pero esos todavía países en la todavía Europa, se mantienen. en la Europa meridional o mediterránea no es así. se mantiene el machismo todavía. Se mantiene bastante. Porque uno entendía que esos países ya con muchos años... No, no es cierto. Incluso entre los países hay mucha diferencia porque Italia es un país extremadamente complejo. Italia del norte no es lo mismo ni siquiera que del centro, mucho menos del sur. En el sur todavía hay un machismo Patriarcal, así. Sí, exactamente. ¿Cómo va a ser? Wow, no Así entendía. es. Para mí esos países europeos ya han superado aparte. ¿Qué cantidad de dominicanos tenemos hay más o menos en Italia? Esa es la pregunta del millón, porque fíjese cómo funcionan las cosas. Hay personas que no están registradas como dominicanos y son dominicanos. Por ejemplo, a mí no me cuentan como dominicana porque por mi permanencia en Italia yo tengo pasaporte italiano.
Se estima, y es un estimado bastante aproximativo, se habla de unos 40.000 dominicanos o quizás más. Si le suman los hijos, se llega a una población mucho más elevada, pero para asuntos del registro civil no son tantos. Es una cifra siempre que anda como bailando así en el aire, porque es que no se logra saber, porque existen leyes y eso se remonta ya en otros países, el nazismo, el fascismo, que no se podía clasificar a la persona según su proveniencia para no saber quién era o quién no era y evitar para evitar las persecuciones. Exactamente. Sí, bueno, Lucy, vamos a tocar, ya vamos al patio, no vamos a seguir para Europa. Debo preguntar que me dicen, no sé si debo hacer esta pregunta antes de salir de Europa, disculpa. ¿Los dominicanos hacen familia allá en Europa? Pues claro que sí. Naturalmente, el dominicano, bueno, es como la... Digo, porque europeo no, el italiano no es muy dado a tener muchachos. Después de los 40, 50, Mire. usted ve un italiano viejo con un muchachito, ¿y qué es esto? Un viejo ya. Ahí de nuevo Entonces el dominicano es al revés, nosotros, digo, porque mi experiencia, ahí no voy a de decir nuevo, cuánto tengo, porque después otro se burlan los fenómeno. muchachos. Usted ha tocado justamente, Italia es el país con el menor crecimiento demográfico del Ay, mundo. Dios mío. Luego viene ¿Tan viejo? Japón, luego viene Corea del Sur, Vea un a seguidas muchacho, no, Alemania. Lucy, nos paramos en un barrio de eso y lo llenamos un avión de muchachos, si quiere muchachos. Sí, montaña, sí, sí. Todo de menos, aquí está el Porque- muchacho al ñango. ¿Qué sucede? Que, bueno, es la mujer la que ha cambiado mucho, porque el hombre sí, el hombre no tiene esos tantos problemas, pero es la mujer que se ha empoderado quizás demasiado y piensa que quiere desarrollar su vida y que no quiere dedicarse a una familia. Pero ya eso es verdaderamente cultura y eso no va a cambiar. El crecimiento demográfico es casi cero, pero los dominicanos forman familia, naturalmente, y generalmente tienen quizás un hijo más que las familias tradicionales italianas, excepto las del sur, porque en el sur todavía las familias tienen muchos hijos. Lucy, ya llegando al final de la entrevista, háblanos de Santo Domingo Este. Tú dices que está apoyando a un precandidato a la alcaldía Pues y un precandidato claro a que diputado. sí. Pues quien les habla está apoyando de manera irrestricta a Luis Alberto Tejeda, a Joan Caraballo, alias Tito Bell, Luis Alberto Tejeda como alcalde de Santo Domingo Este y Joan Caraballo como precandidato a diputado por la circunscripción número 3 del referido municipio, que es la más grande de todo el país. ¿Por qué está apoyando a estos dos, tanto al diputado como a la alcaldía Luis Alberto? Por sus propuestas, por el don de gentes que tienen. Sobre todo, voy a ser un poquito más, como dicen, a jalar para mi lado, porque Joan Caraballo es un comunitario, es humilde en todo el sentido de la palabra, y eso significa que no ha podido llegar hasta posiciones económicas. ¿No están las imágenes ahí de Joan Caraballo? Yo se las Y mandé de Luis Alberto también. en el día de ayer, sí. Para que los amigos tengan una idea, los amigos televidentes, quiénes Sí. son, porque señor Luis director vaya Al- buscándole. Entonces, porque tú identificas parte del partido porque son del PLD. Sí, claro, yo soy una militante PLDista, claro que sí. Desde que me concedieron nueva vez mi cédula, porque cuando emigré a Italia, por muchísimos años no la tuve porque se parecía que hubo se trató de hacer un robo de identidad, entonces decían que yo no era yo, entonces nadie tenía mi cédula. Desde que me la concedieron en el 2010, inmediatamente me incorporé nueva vez al proselitismo y a la campaña política. Qué bueno, Lucy. Lucy, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado en Abriendo la Mañana. Fue un honor para mí. Bueno, Gracias. nos vamos a una breve pausa con Migración en Acción, pero luego de eso continuamos con mucho más de Abriendo la Mañana.